Amado Padre Celestial, te bendecimos esta mañana y damos gracias por darnos la oportunidad una vez más de reunirnos en libertad y poder sin inconvenientes llegar hasta acá y entre nosotros celebrar culto a tu nombre. Tú y solamente tú recibes gloria, Señor mío. Solamente tú recibes alabanza, gratitud de nuestros corazones porque hemos sido receptores de todo el amor y la misericordia tuya. Y queremos siempre vivir agradecidos a ti. En esta hora te damos gracias y rogamos que tu palabra, bendita palabra, sea revelada en nuestros corazones. Que tu verdad sea revelada en nuestros corazones por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, hoy quiero compartir con ustedes en esta misma tónica que venimos hablando acerca de una doctrina fundamental de la iglesia. Y yo quisiera esta mañana hablar de una forma pausada, no es por el problema de mi garganta, sino por el tema que quiero tocar en esta mañana. Y como le dije desde finales del año pasado, Dios ha puesto esta carga en mi corazón de centrar el mensaje en función del conocimiento de Dios. Es necesario que su pueblo conozca quién es su Dios y Salvador. ¿Sí? Porque, ¿cómo era la ecuación que le formulé la otra vez? Para que haya realmente temor de Dios en la vida de la iglesia, tiene que haber conocimiento de Dios. Porque si no lo conocemos, no tememos. Pero es que tampoco, si no le conocemos, tampoco le amamos. Si no le conocemos, tampoco le obedecemos. O sea, cuando llegamos a un nivel de conocimiento, empezamos entonces a obedecer. Y cuando vemos esta maravillosa experiencia de la bendición por la obediencia, empezamos nosotros a dar frutos. Así que si usted viene todos los domingos acá, pero no está dispuesto a atender el llamado de Dios para obedecer y conocerle y tener temor de él y amarle, entonces la verdad es que ese no es el propósito de Dios por el cual lo trajo. Dios ha traído a cada persona aquí para que tener cada persona una experiencia personal con Él, con su palabra, para que sea confrontado con su palabra, ¿ok? ¿Por qué digo esto y por qué también la necesidad de ese fin de año, ese mensaje que vino de parte de Dios? Porque los tiempos son difíciles, ¿no? ¿Sí o no? Mire, la iglesia, les he dicho tantas veces, la iglesia está en la mira del enemigo. La iglesia, o sea, nosotros, todos nosotros estamos en la mira. Pero como institución, como grupo, la iglesia, ellos tienen el propósito de desvirtuarla y desarticularla. No van a poder porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No ha podido ni la revolución maoísta, ni la revolución bolchevique, ni todas las revoluciones han podido detener la iglesia. No han podido, ni podrán. Pero lo lamentable es que se filtre, ¿verdad? Y cause estragos entre la iglesia. Eso sí es lo malo. Se filtre y cause cautividad. Eso sí es malo. Porque como dijo el Señor, yo quisiera alguna vez decir, sé que no lo voy a decir, pero hubiese querido decirlo así. Como dijo él, Padre, de los que me diste, ninguno se perdió. O sea, todo pastor debería decir, Padre, de los que me diste, ninguno se perdió. O sea, fueron bien alimentados. Entonces quisiéramos que todos estuviesen conteste con esto. Uno, ¿con qué, pastor? Con la necesidad de conocer. Yo tengo la necesidad de conocer más a mi Señor. Amén, pastor. Hoy quiero hablar sobre la doctrina de la Trinidad. Y
antes de eso, como es costumbre, quiero hacer algunas acotaciones antes de traer el tema. Pero el título del mensaje es La doctrina de la Trinidad. Voy a decir dos cosas o tres cositas primero. Una cosa es un misterio y otra cosa es un enigma. Es bueno saber diferenciar. Un enigma es cuando nos presentamos frente a un muro de concreto armado y escuchamos ruido del otro lado, pero no sabemos qué es. Ni podemos saberlo porque el muro es infranqueable, no podemos saltarlo, no podemos escalarlo, o sea, no hay manera de subir y nos quedamos solamente con el ruido que escuchamos del otro lado. Pero es un enigma porque nunca podremos saber qué hay ahí. Un misterio, en diferencia, es cuando nosotros buceamos, o sea, vamos al mar y nos metemos en las profundidades. Y entonces sabemos que tenemos capacidad de ir profundizando, dejándonos caer, ¿verdad? Y administrando bien el oxígeno de nuestros pulmones y tenemos un nivel que llegamos hasta cierto lugar. Aunque no lleguemos al fondo, hemos descubierto ya un gran espacio, ¿verdad? Una trayectoria, y ya podemos decir algo de lo que está ahí. Esa es la diferencia entre un dogma y un misterio. Entonces, la palabra de Dios encierra misterios. ¿Me entiende? La palabra de Dios, en general, es un misterio la palabra de Dios. Pero Dios la ha puesto para revelársela a sus escogidos de manera progresiva. ¿Sí? Entonces, lo que antes no entendíamos, progresivamente Dios nos lo va haciendo entender. ¿Sí? ¿Está alguien aquí que ha pasado por ese espacio, por esa experiencia, que no entendía al principio y ahora dice, ahora sí entiendo? Porque el Espíritu Santo es el que nos guía al entendimiento de la verdad. ¿Ok? Y lo tercero que quiero señalar esta mañana es el concepto de la doctrina. La doctrina no es un dogma. La diferencia entre dogma y doctrina. El dogma es una verdad que se da por sentada y se obliga a su cumplimiento. Eso es un dogma. Es así, punto. Y se hace así. La doctrina es lo que cree la iglesia. Esta iglesia que fue formada hace muchos años y que ha venido de otras iglesias, bueno, tiene un árbol genealógico, ha desarrollado y ha mantenido una doctrina. ¿Qué es la doctrina de una iglesia? Lo que la iglesia cree en cuanto a Dios y su palabra. Eso es doctrina. Doctrina es lo que la iglesia cree y en consecuencia lo que la iglesia enseña. ¿Aquí a alguien se le ha obligado a creer lo que creemos nosotros? No. Aquí se le enseña. Y si entendemos que Dios ha traído a alguien para ser miembro de esta iglesia, para compartir nuestra experiencia de vida, entonces el Espíritu Santo se encargará de afirmar en su corazón que lo que enseñamos es verdad. Así de fácil. O sea, la diferencia entonces entre doctrina y dogma es que el dogma se obliga y no se discute. En cambio, la doctrina se enseña y la persona va adquiriéndola y asumiéndola como propia. ¿Ok? Yo antes, cuando llegué hace 40 y tantos años a la iglesia, pues muchas cosas no sabía y mucho menos la entendía. Pero Dios, ¿verdad? Que es rico en misericordia, que entonces empezó a ponerme gente al lado, mi pastor que empezaba a enseñar. Yo tampoco entendía cuando me hablaba el pastor. Y después algunos hermanos como Leonel Portillo, como otros, Héctor David, y otros que han pasado en mi vida cuando yo estaba empezando a dar mis primeros pasos, me fueron enseñando y yo fui captando, ¿verdad? De ellos,
de tantos, Efraín Silva, Germán Núñez, Jacobo García, en fin, todos los que han tenido algo que ver en mi vida. Yo fui aprovechando de cada uno de ellos y aprendiendo de cada uno de ellos. Entonces estamos claros entonces lo que es la doctrina. La doctrina es uno de los puntos que no son negociables. La doctrina, punto no negociable de una iglesia. O sea, ¿por qué? Porque la doctrina fundamenta a la iglesia, ¿me entiendes? Lo que la iglesia cree. Y la iglesia no puede creer hoy una cosa y mañana otra. Y después otra. No, eso no puede ser. Tiene que ser firme en la doctrina y, ojo, tiene que ser defensor de la doctrina. No es que venga cualquiera y se infiltra en medio de nuestro y quiere enseñar. No me digo que ya vaya. Cuando usted vaya a una universidad teológica, usted sí habla ahí todo lo que quiera, porque es una alma mater, ¿me entiende? Ahí usted expone todos sus pensamientos, o un concilio, o algún evento multidoctrinal, y entonces perfectamente, o multidenominacional, y ahí puede exponer. Pero en la iglesia se enseña lo que la iglesia cree. Amén. Ok. Ahora, voy a hablar del misterio de la Trinidad. El misterio de la Trinidad. Y digo que hasta ahora conocemos a Dios en una medida. Cada quien conoce a Dios en una medida, ¿sí o no? Unos le conocen más que otros, pero todos les conocemos en alguna medida. Por ejemplo, los más básicos hablaríamos de su amor y su misericordia y su perdón, ¿me entiendes? Y del sacrificio de su Hijo por nosotros, y en fin, podríamos estar por ahí en lo fundamental. Y después entonces empezamos a ir a otros niveles de su palabra, a otros niveles del Espíritu Santo, a otros niveles, en fin, vamos ahondando cada vez más, pero Dios se encarga de ir revelando. Acuérdense que la obra es del Espíritu de Dios que va a ir revelando. Ahora bien, hay algo fundamental o una condición fundamental en esta doctrina, es que no podemos racionalizarla. O sea, haga así, quítese el chip ese de la razón. Acuérdense que la palabra de Dios dice que en el Evangelio la justicia de Dios es por fe y para fe. Por fe y para fe. Porque hay cosas que nosotros no entendemos, no estuvimos ahí, como por ejemplo la creación o el mundo o todas las cosas que fueron hechas por Dios. No estuvimos ahí, pero las entendemos por fe. ¿Me entiendes? No entendemos muchas cosas de cómo la sangre de Cristo limpia el pecado del hombre, pero dice la palabra de Dios que así es hecho, entonces la entendemos y la aceptamos por fe. Y esa fe no es nuestra, sino que Dios nos las dio para poder creer, ¿me entiendes? Porque nunca puede salir de las tinieblas luz. Y los muertos no piensan. Y vosotros que estabais antes muertos, Él os dio vida. Entonces siempre todo usted va a encontrar como el sujeto pasivo, nosotros, y el sujeto activo, Dios. Dios actúa sobre nosotros para revelarse progresivamente a nuestras vidas. Así que, como principio, estoy diciendo, no tratemos de racionalizarla. Porque cada vez que tratamos de racionalizarla, terminamos formulándola en términos que están muy lejos de hacer justicia a lo que la palabra de Dios quiere decir. O sea, por eso es que es necesario que cuando hablemos de este tema nos pongamos, como decir, en neutro, ¿me entiendes? No haciendo una predisposición de nuestra mente de crítica o no. No. Primero, Señor, ¿qué quieres hablarme? Estoy aquí para escucharte a ti. Háblame.
Dicho esto, entonces, déjenme tomar el segundo segmento que quiero tocar con ustedes para que vean un poco de historia, de lo que es la historia de esta doctrina. Tertuliano en el siglo II fue quien comenzó por primera vez a dar la palabra Trinidad. Tertuliano. Pero con un desafortunado concepto. Porque él comenzó a dar el concepto de la Trinidad como un estado de subordinación. O sea, el Hijo está subordinado al Padre y el Espíritu al Hijo. Y ahí usted va a ver cómo las cosas que no tienen forma al principio van tomando forma con el tiempo. Dios va actuando para darle forma. Después, Orígenes, que también fue otro padre, lo manifestó como 3 escalones de subordinación. Y dice, y los arianos, quienes negaron la divinidad del Hijo y del Espíritu. Y luego habría uno de ellos que manifestó que Dios es el mismo, pero se manifiesta como Padre y se manifiesta como Hijo, como Espíritu Santo. Todos esos conceptos o pensamientos fueron cayendo progresivamente y calificándolas como herejías. ¿Se acuerda cuando les hablé la otra vez que les dije, cualquiera persona que diga algo diferente de Cristo, que no sea que Él es Dios, es un hereje o es una herejía? O sea, cualquiera que lo quiera bajar de nivel de alguna manera o de subordinación y no le da el nivel, ¿verdad?, de lo que vamos a hablar de la consustancialidad. O sea, que vive en una misma sustancia con el Padre, entonces es una herejía. Y usted dirá, quizás en su pensamiento, porque el pensamiento es muy inquieto, dirá, pastor, pero ¿cuál es la contemporaneidad de eso en nuestros días? O sea, ¿qué tiene que ver? Bueno, hermano, resulta que eso está, como dicen por ahí en criollo, vivito y coleando. Eso está en el ambiente. Porque si no, pregunte entonces la doctrina de los mormones, pregunte la doctrina de los testigos de Jehová, pregunte la doctrina de los llamados evangélicos unitarios, pregunte la doctrina de ellos para que vea que todos están todavía con esta raíz. Y por eso nosotros tenemos que los pastores tienen que decir, para el rebaño no puede estar comiendo, ¿me entiende?, cocosete. Tiene que comer alimentos sólidos. Después de estos, de Tertuliano, Orígenes, vinieron los llamados monarquistas. ¿Se acuerdan que en aquella época todos eran reyes? Entonces los monarquistas dinamistas vieron solamente al Padre, el Hijo, solamente como hombre. Y al Espíritu Santo como una fuerza emanada de Dios. Todavía hay eso. Yo leía cuando comencé mi vida cristiana a leer una revista que no sé cómo me llegó, no recuerdo. Se llamaba La Verdad, La Pura Verdad, creo. Una calidad de hoja, una cosa impresionante, una cosa de primer mundo. Y me gustaba. Pero cuando tocaron ese tema, ahí lo leí, yo sentí en mi espíritu un rechazo y dije, no, ya va. Después los monarquistas dinamistas, estaban los monarquistas modalistas, que consideraban lo que dije hace un momento, eran 3 personas pero manifestadas en circunstancias diferentes. Todo esto va terminando y tomando forma cuando llega el final del siglo IV en el famoso concilio de Nicea en el 325. Ahí en el concilio de Nicea se establece que realmente Jesucristo es Dios. Respiramos. ¿Me entiende? 300 y tantos años luchando. Imagínense ustedes todas las cosas que pudieron haber pasado en las iglesias en ese tiempo.
Y hasta el 381, en el concilio de Constantinopla, se estableció que el Espíritu Santo es Dios. Entonces pasaron 4 siglos casi antes de que se estableciera la doctrina fundacional, o sea, lo básico de la Trinidad. ¿Por qué hablo de estas cosas hoy día? Porque después de ellos vino un hombre usado por Dios llamado San Agustín de Hipona, que fue el que al final quitó todo ese pensamiento monarquistas, dinamistas y modelistas y todo ese pensamiento y estableció la consustancialidad de las 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo son una misma sustancia y coexisten en un solo Dios. Esa es la Trinidad. Ahora, ¿cómo nosotros hoy día podemos, si le llega a alguien a usted y le pregunta, ¿tú crees en la Trinidad? ¿Y usted dice? ¿Sí? Ahora, dime, ¿en cómo fundamentas tú eso bíblicamente? Hace como las mises. ¿Puedes repetirme la pregunta? No lo vamos a exponer todo porque es muy extenso y como dije en el mar, el concepto del mar es muy profundo. No vamos a llegar al fondo del mar, al fondo en ese mar. Pero vamos a bucear adentro, o sea, o como navegar aguas adentro, aguas profundas, para por lo menos tener un concepto básico. Porque a la hora que alguien demande razón de nuestra fe y de nuestra esperanza, podamos tener algo que argumentar. No vamos a contender con los de afuera. No estamos para contienda. Lo que estamos levantando una pared, una cerca, es para que no nos invadan los de afuera. ¿Me entiendes? Para saber qué responder a la hora de que alguien venga de afuera a pretender darnos su doctrina. Ya va, yo tengo claro la mía. ¿Me copian? Entonces, dicho esto, entremos en materia. Gloria al Padre. Por eso está cantando corito, no da tiempo de estar cantando corito aquí. No hay problema, lo compartimos en 2 domingos, ¿verdad? En 2 o 3 domingos hasta que la cosa... El primer texto que quiero compartir con ustedes esta mañana es Génesis 1:1. Génesis 1:1. Leo para ustedes ahí. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Verso 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Versículos del 1 al 3. Quédense ahí pensando en esos 3 versículos que le voy a tratar de exponer algo. Mire, en todo lo que Dios ha hecho, está Dios. O sea, está la huella de Dios, está su nombre implícito ahí, mostrándose ahí de alguna manera. Y hablo del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice aquí, en el principio creó Dios.
esta palabra Dios es la palabra Elohim. Y es un plural de dioses. Usted busca en su Biblia, en la Biblia en hebreo, en la Biblia interlineal español-hebreo, usted va a encontrar que la palabra Elohim es dioses. ¿Dónde estaban los dioses, pastor? Bueno, en la palabra dice dioses. Pero ¿sabe qué? No aparece el verbo en plural. Aunque Elohim es plural, dice la palabra es en pretérito singular. Creó. Sin embargo, el sujeto, que es Elohim, es plural. Pero voy a ir al segundo. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero viene la segunda persona y habla y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí está la segunda persona. ¿Dónde está la tercera? Y dijo Dios, ahí está el verbo. El verbo por medio del cual fueron hechas todas las cosas y todas las cosas en él subsisten, dijo, hágase la luz. Y la luz fue hecha. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también quiero tomar otro concepto dentro de este mismo pasaje. Y es que todo lo que Dios ha hecho es trino. Porque Dios es trino. Entonces, cuando nosotros leemos aquí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio hay unidad de tiempo. Es el tiempo. En el principio, ahí comienza el tiempo. Creó Dios los cielos, ahí hay espacio. Y la tierra, ahí hay materia. Entonces creó el tiempo, el espacio y la materia. Pero vamos a ir más abajo en el agua. Porque en el tiempo también es trino. Pasado, presente y futuro. Y el espacio también es trino. Alto, ancho y profundidad. Eso es espacio en geometría. Y en la materia también es trino. Estado sólido, gaseoso y líquido. ¿Lo ven? ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? ¿Están viendo cómo Dios está intrínseco, está metido, está reflejado en todo lo que Él hace, como Él es? El Dios plural hizo los cielos y la tierra en el principio. La palabra creó es la palabra bará o bará en hebreo. Y es singular. Podría alguien leer y decir, los dioses crearon. No son los dioses porque Dios es uno. Dios es uno que coexiste en una forma triunitaria. Usted sabe cómo hay personas que leen un libro y ya cuando van por el segundo capítulo quieren leer el final. ¿No han pasado así? Yo conozco mujeres más que todo que son las que más leen, pues ellos quieren saber el final ya. O usted no ve cuando a uno está hablando algo y le dicen ya uno al final, después espera que termine para... Si usted está sufriendo en este momento de esa ansiedad, yo le voy a decir, cálmese un momento.
Porque como le dije al principio, vamos a ir degustando esta verdad. Para que nos maravillemos al conocer hoy un poco más de la grandeza, de la gloria del Dios que nos ha salvado. Amén. Para que nosotros podamos entonces como que amarlos un poquito más, amarle a Él un poco más y obedecerle más. Veamos, por ejemplo, en Génesis 1:26. En el mismo Génesis, capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, haré el hombre, no dice así, haré el hombre a mi imagen y semejanza, no dijo así. Dijo, hagamos. Entonces es más de uno. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y enseñoré en los peces del mar, en las aves del cielo y en las bestias, en toda la tierra, y en todos los animales que se arrastran sobre la tierra. ¿Sabe? Como dije al principio en cuanto al tiempo, al espacio y a la materia, que eran un reflejo de lo que del Dios Trino es. El hombre también es un ser trino. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, otra vez la palabra que usted ve en la Biblia interlineal, entonces dijo Dios, es Elohim. Por eso él dijo, ahora hagamos. Porque acuérdese que en Génesis 1:1 está en tercera persona. Y aquí está en primera persona del plural. ¿Sí? Es importante recalcar eso. Hagamos al hombre, es una invitación colectiva al hombre, a nuestra imagen y semejanza. Entonces Dios hizo al hombre de una manera consensuada, armónica, el hombre que tiene ahora personalidad, moralidad, relación y perpetuidad. Porque está hecho a la imagen y semejanza. ¿Sabe? Los seres humanos tienen perpetuidad. Unos en la presencia de Él y otros alejados de Él, pero tienen perpetuidad. Apartados de Él. Un tercer pasaje que quiero traer a colación es en Génesis 11:7. ¿Se acuerda que habían llegado al pueblo al pueblo de un valle y dijeron, vamos a hacer una torre? ¿Se acuerdan? La famosa torre de Babel. Y vamos en vez de piedra a usar ladrillos de barro y vamos a hacer del asfalto la mezcla, el pegamento y vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. Y ahí nos hacemos de un nombre. Eso está en Génesis 11. ¿Sabe? Voy a pedirle que cuando nos separemos de este texto, le ponga una señal ahí porque vamos a volver a él si nos da el tiempo. Aún para juicio, el Dios Trino dice al colectivo Elohim, descendamos y confundamos sus lenguas para que nadie sepa lo que dice su compañero. Así que, hermanos, de forma progresiva Dios va enseñándonos en cada texto. Yo tengo que usar
o escoger con pincel, así con pinza, algunos textos, porque hay muchos textos. Hay muchos textos. Uno más. Isaías 48, 16. Acercaos a mí. Oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Una persona. Y ahora me envió el Señor, Jehová el Señor. Dos personas. ¿Y qué más dice? Y su espíritu. Tres personas. Un pasaje mesiánico. Ahí estaba yo, una persona. Me envió el Señor, segunda persona, Jehová el Señor, y su espíritu, tercera persona, y tienen la misma autoridad sobre el que es enviado, Cristo. Vamos a Salmo 45. Por eso es que en estos mensajes es bueno traer papel y lápiz, cuaderno y tomar notas. De todas maneras, a usted le queda grabado el mensaje y lo puede ver por YouTube. Y si usted considera que es bendición para usted, bueno, usted puede ponerlo en su estado y que muchas otras personas puedan escuchar también. El Salmo 45, 6. Tu trono, oh Dios, es eterno. El Salmo de David. Y para siempre cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Como David dice a Dios, que es lo máximo, que tu Dios te ungió. El único ungido que conocemos aquí es Cristo, ¿no? Por eso el enviado, ungido, enviado, el Cristo, el Mesías, refleja a David aquí claramente la visión de Cristo. Y por último de este punto voy a usar un texto que voy a irme a varios. Es el llamado Shema. En hebreo es oye. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Esta es la palabra que quería que vieran. E-K-J-A-D. Ejat. E-K-J-A-D. ¿Lo tienen ahí en la pantalla? Tengan fe. ¿Andamos por fe o no? E-K-J-A-D. Esta palabra es importante. ¿Por qué es importante, pastor? Porque esa es la palabra hebrea para uno. Uno. Pero es un uno plural. ¿Cómo un uno plural? Espérese. Para que usted vea que Dios ha preparado para nosotros una comida exquisita. Pero usted sabe que cuando uno va al mundo y habla de estas cosas, le dicen que están pobrecito. Se le rodó una teja, le dicen, ¿no? Está loco. Pero Dios quiere que su pueblo le conozca profundamente, que baje a las profundidades donde nadie más puede bajar. O que suba a las alturas donde nadie más puede subir. Este es un uno no singular, sino plural.
y voy a tomar dos textos bíblicos para sustentarlo. Uno va a estar en Génesis 2:24. Génesis 2:24. Dice el pasaje de Génesis: por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y no será más dos, sino ejad. Es la palabra que aparece ahí otra vez. Una sola carne, pero ¿cuántos son? Son dos. Y el pasaje que les dije que no lo pierdan, (11:7). En Génesis 11:7 dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda lo que habla su compañero. Pero hay un pasaje aquí en el 6. Y dijo Jehová: he aquí que el pueblo es... ¿Pero cuántos eran? Ejad es un uno plural. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Un gajo de uva. ¿Cuántas uvas son? Muchas uvas, pero no es una unidad. Está hablando de una unidad. ¿Me entienden ahora la referencia? ¿Por qué dice una nación? ¿Pero cuánto es una nación? Bueno, millones. Así que no solamente cuando nosotros leemos el Shema hebreo, dice: oye Jehová, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Pero cuando vemos el uno, los que nos antecedieron sacaron la palabra y dice: vamos a ver qué dice esta palabra en hebreo. Y dónde se aplica esta palabra también. Y encontramos que lo vemos en muchas partes, como por ejemplo en los Salmos, lo vemos aquí en Génesis 2:24, en Génesis 11:6. Encontramos que dice la palabra que ya no se refiere a un uno singular, sino a un uno plural. ¿Están conmigo? Sí. Como dice por ahí, mastique bien, mastique despacio. Lo que quiero es, más adelante, para los inquietos que quieren ver el final, pero ya no nos da el tiempo porque ya nos pasamos 5 minutos. Lo que quiero es que nosotros que hoy tomamos estos 6, 7 textos bíblicos, los llevemos a nuestras casas y estudiemos más y busquemos más y hurguemos más, para que entonces nosotros podamos dar no una respuesta de 40 minutos con el pastor, porque quizás la persona que tengamos que darle una respuesta no tiene 40 minutos para escucharnos. Pero yo puedo dar una respuesta en 5 minutos y esgrimir un texto de esto. Dice: por esto creo que Dios no es una singularidad, sino una pluralidad. Por eso soy, como me dicen, trinitario. Bueno, soy trinitario, bueno, porque creo que Dios es Dios trino. Porque en todo, sobre todo, me encanta el de Génesis 1:1. Porque en todo refleja Él su triunidad. Amén. Bueno, les voy a dejar nada más el texto, pues, porque yo también estoy como ustedes. Y el texto, obviamente que todo esto se nos va a abrir el panorama un poco más. Hoy váyanse con esto, pero el próximo domingo se nos va a abrir un poco más, porque ahí vamos a usar palabras del Nuevo Testamento, de los Evangelios. Y ahí sí es verdad que la cosa se abre para nosotros. El último pasaje que voy a usar esta mañana va a estar en 1 de Juan capítulo 4. Primero de Juan, capítulo 4. Juan dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios.
Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Ven la Trinidad ahí? ¿Cómo la ven? Pastor, ahora cómo va a esmechar ese pedazo de... En esta expresión, Dios es amor. Dios no ama, Dios es amor. Su naturaleza es amante. Pero ya va. Pero es que no puede haber alguien que ama si no tiene a alguien que es objeto de su amor. El que ama eternamente tiene que tener a alguien a quien ama eternamente. Y que coexiste eternamente con el que por él es amado. ¿Sí o no? Si Dios es amor, Dios ama eternamente. Pero antes de que nosotros existiéramos, tenía que haber a alguien a quien él amaba eternamente. Venga conmigo a Juan 15:9. Leo para ustedes. Como el Padre me ha amado, ahí está la respuesta. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. O sea, el Padre en la coexistencia o la consustancialidad del Hijo, había un entorno amoroso. Yo creo que está bien por hoy. Yo ruego a Dios que nos dé la serenidad y la amplitud, porque lo que estamos es preparándonos para cuando llegue el momento poder presentar defensa. ¿Por qué creo yo en la Trinidad? ¿Y por qué la enseño? Yo la enseño porque en todo lo que Dios ha hecho y en todo lo que Dios es, se manifiesta exactamente como Él es. Y no hay una singularidad, sino una pluralidad. Por lo tanto, yo no puedo creer en un Dios singular que se ama a sí mismo. No, sino que ama al Hijo, como dijo el Hijo. El Hijo dijo respecto del Padre: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Vamos a orar para despedirnos esta mañana. Y la semana próxima hacemos la parte siguiente. Amado Padre Celestial, añade tú, oh Dios, eso a lo que te comprometiste cuando dijiste que tu Hijo dijo que el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Abre nuestro entendimiento para conocerte más y permite que durante esta semana podamos hoy simplemente ser motivados y esta semana ser desafiados a buscar este concepto más profundo. Despídenos en paz con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.